Fue una vez una rica capital del petróleo en el mundo, pero desde el 2016, esta república sudamericana tuvo una de las peores economías del mundo. From food shortages to electricity rationing to massive inflation. Bienvenido a Noticias Watchmojo Español, la serie donde desglosamos las noticias que podrían interesarte. En esta entrega, contaremos los 10 datos cruciales de la crisis actual en Venezuela. Número 10. ¿Cuál es la crisis venezolana? Desde el 2016, Venezuela ha estado en una masiva crisis social y política. La economía del país sufre por la caída de los precios del petróleo, el aumento de la deuda externa y una sequía provocada por el fenómeno del Niño. A medida que la escasez de alimentos, medicinas y energía se intensificó, el presidente Nicolás Maduro declaró un estado de emergencia en mayo que, a pesar de ser cuestionado por la Asamblea Nacional que controla la oposición, fue respaldado por el Tribunal Supremo. Según el tribunal, la medida es necesaria y dijeron de forma textual, extraordinarias circunstancias sociales, económicas, políticas, naturales y ecológicas están afectando mucho a la economía nacional. Número 9. ¿Cómo el estado de emergencia afectará a los ciudadanos? La medida da a Maduro y al gobierno un control del país aún mayor, permitiendo que el presidente y las Fuerzas Armadas puedan distribuir y vender bienes básicos, servicios y alimentos. También crea una opción para que las autoridades locales reduzcan la semana de trabajo en el sector privado, como ya ha ocurrido en el sector público, en un esfuerzo por conservar la electricidad. The extraordinary measures include 4-hour rolling blackouts and imposing a 2-day work week. A medida que la inflación sigue empeorando, es más frecuente la escasez de medicina y alimentos, y hay informes de saqueos en todo el país. El estado de emergencia, establecido inicialmente por 60 días, será para reequilibrar lo que ha sido una situación muy tensa. Número 8. ¿Quién dirige el país en la actualidad? Nicolás Maduro asumió como presidente de Venezuela en 2013, en reemplazo de Hugo Chávez, que había dirigido Venezuela desde 1999. Maduro, exconductor de bus y dirigente sindical, ha gobernado por decreto la mayoría de su mandato y ha luchado para ganar los índices de aprobación a lo largo de su tiempo en el cargo. Como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro ha etiquetado la crisis como una maniobra de la derecha para sacarlo del poder, orquestada por Estados Unidos y vinculada a la reciente destitución de la compañera de izquierda Dilma Rousseff en Brasil. Dijo de forma textual, Washington está activando medidas a petición de la derecha fascista de Venezuela, que están envalentonados por el golpe de Estado en Brasil. Número 7. ¿Quién se opone al gobierno? A pesar de la posición de Maduro como presidente de Venezuela, la Asamblea Nacional está controlada mayoritariamente por la oposición tras la pérdida de las elecciones legislativas en diciembre de 2015. La Asamblea está presionando para un referendo revocatorio y para que se hagan cambios en la Constitución, lo que podría acortar su actual periodo de 6 años a 4. El estado de emergencia ha sido criticado por los rivales de Maduro como desesperado y para tratar de controlar el pánico. También hay un número cada vez mayor de protestas públicas contra Maduro, ya que las condiciones de vida de Venezuela continúan deteriorándose. Número 6. ¿Está yendo la economía hacia el colapso? El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía venezolana se contraerá un 8% el 2016, mientras que se redujo alrededor del 5.7% el 2015. La situación de Venezuela es sombría, y los analistas predicen que se pondrá aún peor. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que la inflación podría aumentar tanto como 720% el 2016, llevando al país a un colapso. Venezuela está también muy endeudada, sin medios inmediatos para pagar. Según el Telegraph, alrededor de $116 mil millones vencen las próximas 2 décadas, con una quinta parte en los próximos 2 años. Número 5. ¿Cómo los precios del petróleo afectaron a la economía? Como miembro de la OPEC, con las mayores reservas de petróleo del mundo, la economía ha tenido algunos encantos excepcionalmente positivos en su reciente historia. Sin embargo, como el precio del petróleo ha caído drásticamente en los últimos 2 años, y debido a que el petróleo representa alrededor del 95% de los ingresos de exportación de Venezuela, la crisis actual se debe a cambios en los precios. De acuerdo a estimaciones del FMI, el Estado venezolano ganó alrededor de $80 mil millones por el petróleo el 2013, el año que Maduro asumió como presidente. Sin embargo, la cifra proyectada para el 2016 es solo de $20 a $25 mil millones, con un daño masivo el 2014 en particular, cuando los precios cayeron en un 50%. Número 4. ¿Cómo la inflación ha afectado al país?
La escasez de alimentos y atención sanitaria son algunos de los mayores problemas, con los venezolanos haciendo cola por artículos de primera necesidad que se agotan rápidamente. A medida que el gobierno recorta masivamente las importaciones en un intento de ahorrar dinero, los supermercados luchan para almacenar comida y los hospitales están peligrosamente bajos en medicinas. Y como resultado, un mercado negro de intercambio y compra de productos ha surgido, pero aún es muy escaso. También hay un problema mayor con el saqueo, ya que la población se está volviendo más violenta y está desesperada. Según el Observatorio Venezolano de Conflicto Social, hubo más de 166 incidentes de saqueo de enero a abril de 2016 únicamente. Número 3. ¿Cómo han reaccionado los ciudadanos al actual estado de cosas? El Observatorio de Conflicto Social también dice que hubo 2.138 protestas en Venezuela durante los primeros 4 meses del 2016, indicando cuán infeliz la población se ha convertido. CNN informa en una encuesta que casi el 70% de los venezolanos considera que Maduro debe ser reemplazado, y muchos están saliendo a las calles para dar a conocer sus sentimientos. Caracas, la capital venezolana, ha visto que la tensión aumenta rápidamente con el aumento de los negocios en el mercado negro y con los saqueos. Venezuela también tiene un problema con los niveles de crímenes violentos, ya que tiene uno de los peores índices de homicidios en el mundo, y los analistas están preocupados porque el aumento de la ira podría resultar en derramamiento de sangre. Número 2. ¿Estas protestas han ocurrido antes? En Venezuela, Caracas en particular, la protesta violenta no es algo raro. En 1989, el Caracazo fue una ola de manifestaciones y disturbios en la ciudad que derivó en tiroteos y matanzas. En ese momento, los manifestantes se dirigían a la reforma económica introducida por el entonces gobierno, y una serie de enfrentamientos dio como resultado cientos de muertes. Peleas estallaron entre los que estaban a favor y en contra del gobierno, también entre el pueblo y las fuerzas de seguridad del país y el ejército. Extraoficialmente, muchos creen que la policía venezolana mató a miles de protestantes durante el Caracazo. El estado de emergencia de Maduro aumentó el control de las fuerzas de Venezuela el 2016, y algunos temen que podamos ver escenas similares a las de hace casi 30 años. Número 1. ¿La comunidad internacional va a intervenir? La crisis venezolana es noticia de primera plana en América, pero la reacción internacional está algo apagada. Esto podría deberse en parte al discurso antiestadounidense de Maduro, en el que insiste que los problemas del país pueden ser atribuidos a un enfrentamiento entre la derecha y las ideologías políticas de izquierda. Our only enemy is the government in Washington. El enemigo es el gobierno que tienen en Washington. La Casa Blanca ha renovado recientemente una legislación para sancionar violaciones de los derechos humanos y corrupción en Venezuela, pero es improbable que se involucre en esta etapa por el riesgo de dar a Maduro municiones para su retórica anti-Estados Unidos. El observador más optimista todavía cree que Venezuela puede superar sus problemas sin necesidad de ayuda internacional. Maduro perdió la Asamblea Nacional a finales del 2015 y ha ido perdiendo apoyo público desde el inicio del 2016. Estamos cansados de que todos los días nos den una cachetada, que guerra económica. Eso no existe, Maduro. La guerra económica la tienes tú contra nosotros. Solo queda ver si es capaz de aferrarse a su posición o si va a ser removido de ella. ¿Estos hechos te dejaron pensando? Para votar por la siguiente noticia, entra a watchmojo.com/sugerencias y suscríbete para más top 10 de interés periodístico publicados cada semana. A ejercicios militares nacionales de la Fuerza Armada, del pueblo y de las milicias.